Hola jóvenes de la carrera de veterinaria, les voy a estar compartiendo esta video lectura número 1, donde vamos a hablar de las generalidades y los conceptos básicos de la toxicología, ¿verdad? Entonces, esta video lectura es importante que ustedes la revisen, la analicen, la observen para poder participar activamente de la videoconferencia. Esto va a ser un mecanismo que vamos a estar ocupando en todas las clases, video lectura primero y posteriormente la videoconferencia. Dicho eso, vamos a ver que la toxicología comprende el estudio de los tóxicos, pero este es un concepto reducido. Entonces, a lo largo de los tiempos, el concepto de toxicología ha ido mejorando, evolucionando, de tal forma que es difícil determinar cuánto una sustancia es o no es tóxica, porque los mismos alimentos que ingerimos a diario puede ser un tóxico cuando es en cantidades excesivas. De ahí que el concepto en sí de que qué cosa es la toxicología es muy amplio, ¿verdad? Bueno, pero tomando en cuenta esta visión, vamos a ver que hay diferentes ramas de la toxicología. Tenemos la toxicología general, que es la que vamos a ver, pero dentro de ella está la clínica, tenemos la analítica, la toxicología ambiental o también llamada ecotoxicología, la industrial, la diagnóstica y la forense. Entonces, todo esto conlleva a que la toxicología, muchachos, es o se basa en otras áreas del saber. Es decir, para poder entender bien la toxicología, debemos manejar bien lo que es la fisiología, la farmacología y la patología. Esas disciplinas que ya ustedes la estudiaron van a ser básicas para poder entender lo que es la toxicología. ¿Por qué? Porque la toxicología es un trabajo multidisciplinario que te va a permitir resolver y prevenir problemas debido a los distintos principios químicos, forma de energía y toxinas vegetales o animales que sean la causa directa de una enfermedad en los animales, ¿verdad? Bueno, entonces dicho eso, vamos a ver qué cosa es un tóxico. Pues un tóxico puede ser cualquier sólido, líquido o gas, es decir, puede estar en los tres estados de la agregación y que cuando es introducido o aplicado sobre la superficie de un organismo puede alterar procesos vitales de las células y no necesariamente va a actuar de manera mecánica y es independiente de la temperatura del organismo. Es decir, a cualquier temperatura el organismo puede actuar. Es una sustancia que se disuelve en la sangre o que actúa químicamente sobre la misma, afectando la vida o poniendo en peligro funciones orgánicas básicas, de manera parcial o total. Cuando es total puede conllevar hasta la muerte, ¿verdad? Muy bien, y aquí tenemos diferentes conceptualizaciones de lo que es un tóxico. Ahora bien, los tóxicos se pueden clasificar según varios puntos de vista. El primero es en cuanto al origen. Los tóxicos en cuanto al origen pueden ser de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Pero también lo podemos clasificar según el órgano afectado. Ahí tenemos los hepatotóxicos que afectan, lógicamente, el hígado. Tenemos los nefrotóxicos que afectan a los riñones y los neurotóxicos que afectan al sistema nervioso central o periférico. Sin embargo, dice acá, al veterinario la clasificación más orientada es basada en el concepto de la toxicidad relativa de compuestos. ¿Y qué cosa es la toxicidad relativa? Ahí tenemos, es la cantidad de tóxico por unidad de peso animal. Es decir, no nos interesa mucho saber cuál es la fuente, sino cuánto el animal ha ingerido de ese tóxico según el peso que tenga, ¿verdad? Según la toxicidad relativa, podemos tener varias fuentes o varias categorías de tóxicos. Tenemos los que son extremadamente tóxicos cuando la dosis es alrededor de 1 miligramo por cada kilogramo de peso. Entonces usted multiplica el peso de un animal, ¿verdad?
y si en cada kilogramo hay 1 miligramo, eso puede provocar una toxicidad extrema. Aquí tenemos un ejemplo, la estrecnina en los perros, ¿verdad? Si tenemos 0.75 miligramos por cada kilogramo, eso puede ser extremadamente tóxico. Después tenemos otra categoría altamente tóxicos, intoxicaciones con dosis entre 1 y 50 miligramos por kilogramo de peso. El ejemplo es el talio. El talio es un metal, muchachos, un metal pesado que se cae en el cuerpo del animal doméstico. En estas cantidades puede producir una toxicidad alta. Tenemos lo que son moderadamente tóxicos, las dosis de 50 miligramos a 500 miligramos por kilogramo de peso. Ahí tenemos el ejemplo, la warfarina en los perros, cuando tenemos 50 miligramos por kilogramo, y los rumiantes, como son animales más que tienen mayor porte físico, 200 miligramos por cada kilogramo. Tenemos los ligeramente tóxicos, con dosis que van desde 0.5 gramos hasta 5 gramos de peso. Ejemplo, la urea. Es decir, aquí son ligeramente tóxicos, por eso el animal soporta más, mire, hasta 5 kilogramos por gramo de peso, ¿verdad? Y los que no son tóxicos, con dosis que van desde 5 a 15 gramos por kilogramo de peso, los inofensivos, etc. Ahora bien, tenemos que el término toxicosis, es importante, toxicosis, indica el estado de la enfermedad resultante de la exposición de un tóxico. Y en este caso, el estado de la enfermedad resultado de la exposición de un tóxico puede ser una intoxicación aguda. ¿Cuándo es aguda? ¿Cuándo es aguda? Cuando el agente tóxico se da por una sola dosis, que puede ser suministrada durante un periodo de 24 horas. Ahora, tenemos la intoxicación subcrónica. Cuando el paciente está expuesto al tóxico, miren, de 1 hasta 90 días, y la crónica cuando está expuesto más de 3 meses. Más de 3 meses. Entonces tenemos intoxicación aguda, tenemos la subcrónica y la crónica en función del tiempo. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a saber que existe una toxicidad? ¿Cómo vamos a saber esto? Hay diferentes pruebas, pero la más común es la famosa DL50. ¿Qué significa eso? Es la dosis letal 50. Es la prueba más utilizada en toxicología y permite averiguar la cantidad de principio activo, es decir, el tóxico, ¿verdad?, requerida por unidad de peso animal para provocar la muerte al 50% de un grupo experimental. Y este tenemos un ejemplo. La dosis letal 50 del paratión en ratas, ¿verdad?, es igual a 50 miligramos por kilogramo de peso. Esto, aquí hay que especificar la vía de entrada. Se da por hecho que cuando hablamos de un tóxico estamos hablando por la vía oral, pero también puede ser por la vía parenteral, es decir, inyectado. Usted puede inyectar a un animal algún fármaco y ese fármaco a lo mejor el animal no lo procesa y puede ser un tóxico, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos que la DL50 es la prueba, la dosis letal 50 es la prueba, pues digamos, de toxicología más importante. Pero hay otra, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente tenemos algunos conceptos básicos como la tolerancia, que es la capacidad del organismo para sufrir un efecto adverso menor. ¿Qué significa eso? Hay animales que son sometidos a algún tóxico y lo tolera. Eso depende de la genética del animal, el tipo, su estado de salud, etc. La variación individual o idiosincrasia es una respuesta individual, es decir, aunque al animal se le suministra la misma dosis del tóxico, ¿verdad?, pero por inherencias a la genética, por su estado de ánimo, salud, etc., puede ser que un animal es más efectivo y el otro menos. Tenemos NOEL, no es nombre, NOEL, son iniciales. Es el nivel de efecto no observado. Entonces, es la dosis más alta de la cual no se observa un efecto tóxico, que es la dosis mínima, el dosis umbral. El umbral es el mínimo que el organismo puede, digamos, tener así el tóxico sin provocar síntomas de intoxicación. Cuando ya esos síntomas, como la convulsión, la diarrea, vómito, etc., ahí ya hay intoxicación.
Dicho en otras palabras, que a un animal se le puede, ¿verdad?, de manera accidental, qué sé yo, que su organismo va a parar un tóxico, pero ese tóxico no hace ningún efecto. Se llama Nobel, dice nivel de efecto no observado. Tenemos el bioindicador, que es organismo que por su característica de manejo, susceptibilidad, representatividad, etcétera, permite su utilización para evaluar la presencia de un agente tóxico en medio en que él habita. Y el biomarcador, que es un cambio de naturaleza bioquímica, celular, histológica o fisiológica que puede ser cuantificado o valorado cuantitativamente para determinar la exposición o el efecto causado por el tóxico sobre el organismo bioindicador. Esos son algunos conceptos básicos que ustedes necesitan tener en cuenta en el capítulo primero, que son las generalidades de la toxicología. Muchas gracias por su atención y lean todo esto para la videoconferencia. Gracias.